El buque Rento, antiguo Sorrento, ha salido este jueves del puerto de Sagunto y viaja remolcado con rumbo al puerto turco de Aliaga, donde será desguazado. El armador había realizado previamente la correspondiente petición a la Autoridad Portuaria de Valencia y a la Capitanía de Marina y ha obtenido el informe favorable de los servicios de inspección marítimos. Para conseguir esta autorización, el armador ha acreditado las medidas de seguridad básicas para la navegabilidad del buque que determina la Administración Marítima. El ferry Sorrento cubría la ruta Palma-Valencia y se encendió en alta mar el 28 de abril de 2015. El armador del buque pidió atraque y, tras comprometerse a aplicar un plan de seguridad diseñado por las autoridades marítimas, atracó en el puerto de Sagunto el 6 de mayo. Desde entonces ha permanecido en el muelle sur del recinto portuario realizando los trabajos y trámites necesarios para poder ser trasladado al puerto de desguace. El juzgado encargado de la instrucción del caso dio su autorización a la compañía propietaria del buque para poder llevar a cabo estos trabajos y poder abandonar Sagunto. El pasado mes de enero, la Autoridad Portuaria de Valencia anunció que ya había culminado el proceso de vaciado de los tanques de combustible y el armador preveía que solicitaría la autorización formal para la salida del buque durante el mes de marzo. El propio armador ha comunicado que el Rento está siendo remolcado al puerto de Aliaga, en Turquía, donde será finalmente desguazado.